Pueden ir buscando en su Biblia Marcos capítulo 4, versículo 3. Por ahí va la enseñanza. Y pueden tener, no sé si lo pueden marcar de una vez para que no se pierdan. Mateo capítulo 25, 14 en adelante. Eso es para que lo tengan ahí ya a la mano. Si pueden marcarlo, gloria a Dios. Dice, Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. El 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. El que tenga oídos para oír, oiga. Gloria a Dios por eso. Vamos a ir viendo esto que habla acá de los junto al camino y pedregales. Esos son los corazones de cada uno de nosotros. Eso lo explica más adelante. Eso es el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esos tres tipos que encontramos allí se encuentran en todas las iglesias. En todas las iglesias hay estos tres tipos de personas. Y esta es la primera etapa. La primera etapa que no muchos la pasan. Es una etapa donde cuando comenzamos, algunos no pasan ni la primera. El primer proceso, llegan y saliendo se comió pajarito la palabra y no volvieron más. No persistieron más. ¿Cuántos no han visto que vienen personas a la iglesia una sola vez y de repente no lo ven más nunca? Y uno dice, ¿y qué pasó? Junto al camino. Nunca llegó al camino. Estuvo junto al camino. Recuerden que Jesucristo se identificó él mismo como el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hablamos aquí del camino, estamos hablando de Jesús. Estuvieron juntos, estuvieron cerca, entraron a la iglesia, escucharon la palabra, pero no perseveró esa palabra en ellos, sino que vino el enemigo y robó esa palabra que le habían sembrado en ese momento. Entonces, ese es junto al camino. Son esos visitantes, los que no quieren compromiso. Incluso hay personas que tienen tiempo en la iglesia y están junto al camino. No están en el camino todavía. Todavía no quieren compromiso. No sé cuántos han visto personas que tienen tiempo yendo a la iglesia, pero usted le dice, ay, ¿te vas a bautizar? No estoy preparado. Verte, muchachos, pero tenés 10 años yendo a la iglesia, por poner un ejemplo. Tenés 5 años en la iglesia. No estás preparado. Entonces, ¿qué haces en la iglesia? Junto al camino. Me gustan los beneficios. Me gustan los beneficios del camino, pero no me gusta el compromiso del camino. Este tipo de personas nunca terminan conociendo a Dios. Ellos se conformaron simplemente con los beneficios que uno obtiene al venir a la iglesia. Dios te guarda, te cuida, está pendiente, da paz. Algo que toda persona que entra a una iglesia, lo primero que siente es paz. Eso es lo primero.
lo primero que perciben es paz. Entonces, estos junto al camino nunca entienden la importancia del compromiso para con Dios. Nunca lo entienden. Ellos simplemente, como les digo, creen que el venir para la iglesia es más que suficiente. No, simplemente estoy junto al camino, estoy yendo a la iglesia y creen que eso es más que suficiente. Y no es así, no es suficiente. Dios siempre espera más de nosotros. Imagínense, que Él espera tanto de nosotros que cuando a Él se le acercaron diciéndole, mira, nos están mandando a ir una milla cargando estas cosas, ¿qué hacemos? Jesús le dijo, no vayan una sola, vayan dos. Imagínate lo que espera Él de nosotros. Espera una milla más de nosotros. Eso es lo que espera Jesús de cada uno de nosotros. Entonces, los que están en Pedregales son personas que su corazón se ha endurecido, pedregales, piedras. En su corazón está lleno de piedras, de heridas, de ofensas. Le han hecho mucho daño. Podemos meter en ese grupo personas que no necesariamente son personas malas, simplemente estuvieron en un lugar que no era debido o estaban vestidos de una manera que no era debido y un hombre las agarró y las violó. Obviamente esa persona, esa mujer va a tener una herida en su corazón, va a tener una piedra en su corazón. No va a ser fácil perdonar. Pero nosotros que somos cristianos entendemos que es necesario. Es difícil, pero es necesario para el bien de nosotros mismos. Entonces vemos que las personas que tienen ese pedregal en su corazón son personas que han vivido cosas fuertes, cosas que los han herido. Mujeres que de repente han sido engañadas, hombres que han sido engañados, porque ahorita nada más no son las mujeres las que son engañadas, los hombres también son engañados. Muchos llegan a la iglesia con esos pedregales en el corazón y vienen, asisten a la iglesia con ese corazón lleno de piedra. El problema no es ese. El problema no son las piedras que puedan tener en el corazón. El problema es que no quieran cambiar. Ese es el problema. El problema es no querer cambiar, no querer soltar esas piedras para que ese corazón se vuelva fértil para esa semilla que Dios quiere poner. O sea, no quieren sanar el corazón. No entienden, no han entendido que la bendición de Dios viene a través de que nosotros podamos perdonar. Hay cosas que la misericordia de Dios puede llegar a tu vida y no podemos confundir la misericordia de Dios con una bendición. Eso no es una bendición. La misericordia de Dios es que Dios no nos dé lo que nos merecemos. Nos merecemos la muerte, nos merecemos que nos pase algo más, porque todos tenemos algo malo. No nos merecemos a lo mejor algo tan bueno, pero Dios por su misericordia nos da. Y tiene misericordia de nosotros y de nosotros los cristianos y de los que no son cristianos. Porque Dios no hace acepción de personas, nos da oportunidad a todos. Él no le da más oportunidad a mi hermana Marta, le da más oportunidad que a mi hermano Daniel, no. Las mismas oportunidades que le da la hermana, le da el hermano. Que no la aprovechen de igual manera, eso ya de cada quien. Cada quien tiene que ver cómo lo aprovecha. Pero Dios da oportunidad, seas cristiano o no seas cristiano. Este grupo de personas son los que
son los que usted los ve en el servicio, los ve gozándose, brincando. Los que tienen, que vienen a la iglesia, tienen ese pedregal en el corazón y usted de repente los ve aquí en la iglesia brincando, gozando. Amén, amén. Y cuando salen de aquí, usted los ve hasta peores. Y de verdad tú venís a una iglesia. Siguen con el rencor, siguen con la falta de perdón. No se les ve cambio por ningún lado. Estos reciben la palabra en el momentico. En el momentico. Y dice la misma parábola, vemos que dice que como no tiene mucha raíz, sale rápido. Pero cuando llega el problema, llegó en su casa y no encontró, se comieron el azúcar, los muchachos, y quería tomar café. Pone un ejemplo. Y ahí perdió la bendición, se puso, explotó. Ya perdió llegando a la iglesia, perdió la bendición. Y por eso es que vemos que nunca pueden tener fruto. Vemos en la iglesia muchas personas que uno los ve espirituales, ayunan, oran, etcétera, pero ese pedregal lo tienen allí. Y es imposible que con ese pedregal en su corazón den fruto. Es imposible. ¿Por qué? Porque cada vez que sale la matica para dar fruto, se presenta algún problema y muere la matica. No termina de dar fruto. Ese problema, podemos decir que lo que dice la parábola, que es un fuego. Sale el sol y el fuego del sol las quema. Entonces vemos ese problema, sale, la matica sale, el problema se presenta y mata a la matica. No deja que crezca. Y cada vez vienen a la iglesia, se tira la semilla, la matica quiere crecer pero llega el fuego del problema, le mata a la matica y no deja que crezca y dé fruto. Por eso vemos que a duras penas, ellos están en la iglesia. A duras penas. Entonces están los del espino, entre espinos. Son las personas que cuando su fe es probada, salen raspados, salen corriendo. Ellos están en la iglesia. No sé cuánto han visto personas, hasta líderes, que de repente en una iglesia son líderes. Y de la noche a la mañana se fueron de aquí. ¿Qué pasó? No aguantaron. No aguantaron los espinos. No los aguantaron. Acuérdese que en la iglesia se moldea también nuestro carácter. Se moldea nuestra personalidad. Aquí nosotros recibimos corrección. Y el que la recibe cambia. El que no la recibe se queda con el dicho del mundo que dice: el loro viejo no aprende a hablar. Así dice la gente del mundo. Pero yo no soy un loro. Cuando me dice así, sí, serán los loros, pero yo no soy un loro. Así que sí podemos cambiar. El cambio es para todos. Lo que hay que disponerse, hermano. Todos los que estamos aquí hemos cambiado algo. Nos faltan cosas por cambiar. Nos faltan cosas por cambiar. Porque no lo podemos negar. Pero hemos cambiado. Hay cosas diferentes en nosotros y nos lo han dicho. Las personas se dan cuenta. Y eso es importante. Yo recuerdo la primera vez que a mí me dijeron: te veo diferente. Yo me sentí más alegre. Estaba yo comenzando en el evangelio. Y dije: wow, sí estoy cambiando. Porque a veces uno no se da cuenta. Hay personas que no se dan cuenta. Yo no me estaba dando cuenta que había cambiado cosas. Cuando me lo dijeron me sentí muy bien. Yo dije: wow, qué bien. Sí estoy cambiando. O sea, sí estoy avanzando. Sí estoy progresando. Menos mal que no conocí al apóstol Carlos en ese tiempo, porque me fuera frustrado mucho. Yo decía: ¿cómo hace esas personas para aprenderse esos versículos? Se los memorizan en números y yo decía, yo decía: Señor, ¿será que yo nunca me voy a aprender un versículo? ¿Será que yo no? O sea, yo sabía qué decía la Biblia, pero no sabía decirte, está en tal libro, está en el versículo tal, no sabía. Y eso me hacía sentir como que, imagínese si hubiese conocido al apóstol Carlos. Yo, no,
estoy raspado, esto no es para mí. Que se sabe tantos versículos. Bueno, estas personas de entre los espinos, eh, no están firmes en el evangelio, aunque pueden hasta engañar al pastor. Por eso es que hay pastores que lo ponen hasta de líderes, porque este tipo de personas con espinos suele como que crecer un poquito más. O sea, es como más difícil verle las áreas. Y uno termina como que el hermano, ya, no, ya, vamos a ponerlo de líder. Y cuando se pone de líder, ahí uno dice, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué lo puse de líder? Si este muchacho lo que está es crudo. Lo que necesita es fuego, aceite y fuego es lo que necesita. Porque está crudo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, los pastores, donde empiezan, Dios mío, ¿ahora cómo hago? ¿Qué hago? Y por eso es que vemos que algunos líderes se van porque no estaban preparados para ser líderes. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Es un precio, hermano. Hay cosas que de repente uno tiene que dejar de hacer. Por ejemplo, hace unos años atrás a mí me daba tiempo de ver esta televisión. Ahorita no. Ya yo no sé qué es eso. Yo no sé qué, ni sé qué están pasando. Nada. Ahora pasamos a donde todos debemos llegar, que es a la buena tierra. ¿Cómo se prepara una buena tierra? Hay que quitar el montecito, echarle abono. Pero eso le corresponde ¿a quién? A la misma tierra. Le corresponde al propietario de esa tierra. ¿Y quién es el propietario de su corazón? Dios es Dios, ¿verdad? Pero ¿a quién se lo dio para que lo administrara? A nosotros. Usted es responsable de su corazón. Usted debe cuidar su corazón. Dice la palabra de Dios que de toda cosa que existe en el planeta Tierra, debemos guardar nuestro corazón. Porque es de allí que emana la vida. Dice la palabra también que del corazón salen los malos pensamientos. También. Y dice también, ¿quién conocerá el corazón? Solamente Dios. Por eso los pastores a veces nos llevamos estrellones, que dice uno. No, ya que está preparado. Y no, todavía está en la etapa de espino. Apenas está en la etapa de espino o está en la etapa de pedregales. No, ese apenas está junto al camino. Ahora es que le falta. Una buena tierra es alguien maduro, es alguien que es capaz de recibir la corrección y no ofenderse, no sentir ofensa, no ponerse bravo con la persona que le está corrigiendo, sino que es capaz de recibirlo, incluso dar las gracias. Dar las gracias. Eso hace la diferencia. Una buena tierra, una persona con un buen corazón, entiende que no existe iglesia perfecta. No existe. La iglesia perfecta no existe. Entonces, él entiende que un pastor puede equivocarse. Entiende que un líder puede equivocarse. Y no por eso le vamos a caer a piedra. Una buena tierra es alguien que perdona fácilmente, intercede y incluso ayuda a esas personas que le han hecho daño. Es alguien que se compromete en la iglesia, es alguien que sabe que en la iglesia se necesita hacer cosas y está pendiente a ver cómo puede ayudar.
Es alguien que está interesado en que las cosas de la iglesia marchen bien. Y se ven los frutos, se ven, son visibles. El que es buena tierra no da ni se conforma con el 30%. El que es buena tierra no se conforma con un 30%. El que es buena tierra no se conforma con un 60%. El que es buena tierra se exige hasta llegar a un 100%. Se exige. El pastor no le va a exigir. Porque cuando los pastores exigen, muchos se ofenden y se van. Porque no están maduros. Entonces no podemos exigirle. Usted debe exigirse si usted quiere crecer, si usted quiere avanzar en los caminos de Dios. Ya después que superamos estos 3 procesos que acabo de hablar, porque todos pasamos por eso, hermano. ¿Quién no se ha ofendido alguna vez? Todos nos hemos ofendido. Todos. ¿Quién no se ha puesto bravo aquí nunca? Para felicitarlo. O para decirle que es un mentiroso. Para saber quiénes son los mentirosos aquí, para ver. No, nadie levantó la mano. Entonces, todos pasamos por este proceso. ¿De qué? Primero, de estar junto al camino. Todos llegamos aquí a una iglesia, todos llegamos estando junto al camino. Todos debemos insistir, persistir, hasta que comience a aflorar las piedras que están en nuestro corazón. Que comencemos a darnos cuenta que tenemos raíz de amargura, falta de perdón, que tenemos cosas que debemos perdonar, cosas que nos hicieron y no hemos perdonado, pasar por esa etapa, que es la segunda etapa, pedregales, sanar esa etapa. Luego viene ¿qué? Entre espinos. Comenzar a soportar el fuego, recibir la bendición de Dios y no perderla al salir de la iglesia. Hasta que lleguemos a ser buena tierra, como les dije. Ya después que superamos estos 3 en nuestra vida, dentro de la iglesia viene otra etapa. La etapa de la multiplicación. ¡Wow! Todos queremos la multiplicación, pero no queremos pasar esos 3 que acabamos de leer. Queremos saltarnos y queremos llegar a la multiplicación sin haber sanado esto primero, sin haber sanado nuestro corazón. No se puede. No se puede. Entonces, ahora viene la etapa de la multiplicación. Aquí en esta etapa de la multiplicación nos encontramos con una lucha. Y la lucha es el miedo. El miedo, no lo puedo hacer. El miedo de repente, es normal cuando por primera vez te pasan a predicar, te dan una responsabilidad en la iglesia. Es normal sentir como que el temor, el miedito. Ese miedito viene muchas veces a paralizarnos para que digamos, no, es que no puedo. Pastor, ponga otro, yo no puedo. Entonces, esa es la etapa de la multiplicación. Si no superamos ese miedo, no vamos a llegar a la etapa de la multiplicación. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Presta atención, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido
2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor y aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Miren lo que dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, primero vemos que Dios dio a cada uno conforme a su capacidad. Dios te da conforme a lo que tú puedes manejar, con lo que tú te puedes desenvolver. No te va a dar más de eso. El problema no es la cantidad de lo que Dios nos da. El problema es que no multipliquemos lo que Dios nos da. Porque si nos ponemos acá, lo que acabamos de leer, tanto al que tenía 5 como al que tenía 2, las palabras fueron las mismas. Los felicitó a los 2. ¿O no fue así? A los 2 los felicitó, porque ambos multiplicaron, ambos hicieron algo. Y esa es la etapa de la multiplicación. Primero comenzamos a luchar con lo que hay en nuestro corazón. La del sembrador es una lucha que hay en nuestro corazón. Esa es la del sembrador. La lucha en si recibimos, si cambiamos, no cambiamos, si perdonamos, no perdonamos, hasta que el corazón es sanado. Luego entramos a esta etapa donde Dios comienza a darnos talento que debemos multiplicar. Porque el que no lo multiplica, es muy clara la palabra allí. Dice que el que tiene más le darán más. Pareciera algo injusto. Para nosotros los humanos, lo justo es quitarle al que tiene mucho y darle al que tiene poco, ¿no? ¿O no es así? Para nosotros los humanos es así. Y mucha gente se queja y dice: este tiene mucho, vamos a quitarle, vamos a darle a este. Pero la palabra de Dios no se maneja así. Dios dice que al que tiene se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque no está haciendo nada con lo que tiene. Entonces Dios no puede tener un talento ahí depositado haciendo nada, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a eso. Como yo no tengo, que me den. Hay que ver qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Es pedirle a Dios que nos ayude
a ver qué hacemos con el talento que nos ha dado. Y debemos poner ese talento a la orden de Dios, al servicio de Dios. Esa es la clave de multiplicar, de recibir bendición, de que la abundancia llegue a nuestra vida. No quedarnos con lo que Dios nos ha dado a nosotros, sino dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia a nosotros. Entonces, la primera etapa trata, aquí hay 6 puntos que voy a leer. El primer punto dice, la primera etapa trata del corazón. La segunda etapa trata de la multiplicación. La primera etapa, estamos hablando de la parábola del sembrador, para los que están llegando un poquito tarde. Y la segunda etapa trata de los talentos. Entonces, la primera etapa trata del corazón de nosotros, del trato que cada uno de nosotros debe tener con Dios. Ahí no se mete nadie, ese es su trato con Dios. La segunda etapa trata de la multiplicación, de los talentos. El segundo punto, en la primera etapa, la oportunidad cae. Recuerden que dice, la semilla cayó. Tanto cayó junto al camino, tanto cayó junto a pedregales, contra espinos. O sea, en todas cayó. Entonces, en la primera etapa, la oportunidad cae sobre la persona. En la segunda etapa, la bendición es dada para multiplicar, para bendecir a otros. En la primera, somos bendecidos por Dios, porque Dios sana nuestro corazón, nos ayuda a perdonar, a sanar heridas, etc. Y nos hace ser una buena tierra. Pero en la segunda, somos de bendición para otros. El tercer punto. En la primera etapa, Dios trata con nuestra vivencia, con lo que nos ha pasado en nuestra vida. En la segunda etapa, Dios ve nuestra capacidad y conforme a nuestra capacidad es que nos da el talento. Usted no se preocupe si Alejandra tiene 10 y usted tiene 2 o 3. No se preocupe por eso. Usted preocúpese por multiplicarlo. Porque si Alejandra tiene 10, le va a costar más multiplicar los 10. Para hacer 10 le va a costar más que de repente alguien que tenga 3. Es más fácil multiplicar a 6 que multiplicar a 20. ¿O no es así? Entonces, ella tiene que encargarse de multiplicar. Igual que nosotros debemos encargarnos de multiplicar. Porque conforme a la multiplicación se añade la bendición a nuestra vida. Amén. Cuarto punto. En la primera etapa es Dios tratando con uno mismo. Es allí Dios con nosotros en la primera etapa, donde la semilla cae. Es Dios tratando con cada uno de ustedes. Aquí en este momento, la palabra de Dios está tratando con cada uno de ustedes. Usted verá cómo está su corazón. Usted verá. Usted verá si está junto al camino. Usted verá si su corazón está lleno de pedregales, con falta de perdón, etc. Usted verá si está en los espinos, con los afanes, con los problemas del día a día. Usted verá cómo está. Y así va a recibir la palabra. En la segunda etapa, somos nosotros dando de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. El quinto punto. En la primera etapa trata de liberación personal. La parábola del sembrador habla del corazón de nosotros. Allí es Dios luchando con nosotros para que nosotros seamos libres, para que nosotros aceptemos la libertad que Él nos quiere dar. Esa es la primera etapa. La segunda etapa trata de multiplicar lo que nos dan. Multiplicar para dar, para ayudar. En la primera etapa se está en el proceso de formación.
Aquí les hablé que la parábola es, todos pasamos por eso. Todos. Yo me pongo aquí a decir junto al camino, los que llegan por primera vez a la iglesia. Junto al camino. Ellos verán si cuando salgan de aquí viene el pajarito y le come la semilla que acaban de agarrar. Todos pasamos por estas etapas, por este proceso. Pedregales, todos hemos sido ofendidos. Todos de una o alguna manera tenemos allí algo en contra de alguien que debemos sanar. Y si ya lo sanamos, gloria a Dios. El que no lo ha sanado es el que tiene el problema. Todos pasamos por los espinos, todos. El afán, vete, no tengo zapatos, unos zapatos, la ropa. Todos pasamos por eso. El afán del día a día. No tenemos comida en la casa, que vamos a comprar, vamos a salir a comprar. No tengo dinero, ay, tengo que hacer esto. Todos pasamos por eso. Pero cuando superamos ese proceso, nos convertimos en buena tierra y comenzamos la otra etapa, la etapa de los talentos, la multiplicación. Entonces la primera es de formación y la segunda etapa, la lucha es contra el miedo. Recuerden que al que le dieron un talento, lo que lo paralizó, ¿qué fue? El miedo. El miedo fue lo que no lo dejó multiplicar. El miedo fue lo que lo paralizó. El miedo fue lo que no lo dejó que avanzara. Así como de repente hay personas que han superado el proceso, pero cuando llega la segunda etapa, el miedo los paraliza. Casi que se quieren regresar otra vez atrás. Algunos se van de la iglesia y comienzan en una iglesia nueva, que nadie los conoce. Otra vez a comenzar el proceso. Entonces, no seamos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. Seamos de los que avanzamos. Debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos porque no es fácil. No fue fácil para Jesús, no fue fácil para los apóstoles, no es fácil para nosotros. No es fácil. Así que esforcémonos y seamos valientes. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por cada una de sus necesidades. Te pido, Señor, que seas tú quitando toda preocupación, Señor. Que seas tú sanando corazones el día de hoy, Señor. Muévete, sana corazones, trae libertad, trae perdón a los corazones, Señor. Ayúdanos a que podamos multiplicar esos talentos que nos has dado, Señor. Que podamos ser multiplicados en otros, así como otros se multiplicaron con nosotros. Nosotros multiplicarnos con otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, guárdalos, protégelos y bendícelos, Señor. Te pido por esas enfermedades que de repente en este momento están causando molestia en su cuerpo, esos dolores, esos padecimientos, esos diagnósticos médicos, Señor. En esta hora, Señor, le ordenamos a sus cuerpos que reaccionen, que echen fuera todo virus, todo diagnóstico es cancelado en la vida de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque hoy es el día de su bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.